Buenas tardes a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Ángel y tengo el honor de presentar con nosotros a Ángelo Condemarín, dramaturgo y gestor teatral, comunicador y periodista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ángelo, es un honor tenerte aquí. Bienvenido. Gracias a ti, Luis Ángel, por la oportunidad de esta entrevista, ¿no? Para conversar un poco de teatro, del arte y, bueno, de la obra de teatro que ahorita está en temporada, ¿no? Sí, que ya hasta el 28 de abril. Yo he tenido la suerte de asistir al Teatro Británico. Estuve hace unas 3, casi 4 semanas y de verdad hacía tiempo que no reía tanto en una obra. Me pareció bastante divertida, bastante llamativa. Dime, ¿ese fue uno de los objetivos principales al hacer tu obra? ¿Hacer reír al público asistente? Digamos que la idea de esta historia surgió hace algunos años atrás, ya en realidad te diría más o menos en el año 2016. Empezaron a cuajarse un poquito las primeras ideas de la historia. Desde que inicié con la idea, sabía que iba a ser una comedia. Siempre lo tuve claro. Y además yo, la mayoría de veces que he escrito, o sea, las tres obras que he escrito de teatro, en realidad han sido comedias. Entonces, es un género en el que yo me siento muy cómodo de decir cosas de alguna manera, o sea, contar dramas, pero desde la comedia, ¿no? Para que de alguna manera puedan ser un poco quizá mejor asimilados por el público, por los espectadores, pero es algo un poco bastante espontáneo y que viene de alguna manera, me siento muy cómodo escribiendo en comedia, ¿no? Entonces, de manera muy natural, eso es lo que quería Sí, decir, ¿no? como que es Trato parte de, de ti quizá. O sea, plasmas tu propia personalidad a ratos en algunos casos. Sí, yo creo que tiene que ver, que siempre estoy buscando la risa, ¿no? En diferentes espacios, o sea, creo que es muy necesario también la risa, el humor, la comedia en tiempos difíciles, ¿no? Vivimos en un país con muchas complicaciones de diferente naturaleza y la risa quizá nos puede ayudar a asimilar, digamos, nuestro día a día, las complejidades de lo que significa vivir en el Perú, ¿no? No sé si ser iconoclasta es algo negativo o positivo, pero yo lo entiendo como desacralizar algunos aspectos un tanto serios para muchas personas, pero has canalizado eso. Yo lo he visto como un tipo de catarsis, porque es que es un tema en realidad bastante serio, que es la ludopatía. ¿Cómo has intentado conjugar aquellas dos perspectivas? Sí, yo creo que justamente la comedia tiene una gran virtud, ¿no? Que es justamente hacernos reflexionar sobre cosas que son dramas muy grandes. O sea, el tema que aborda la historia, que en realidad está por un lado, digamos, la ludopatía, que es lo que está pasando, digamos, en concreto ahorita esta persona, pero también hay otros dramas más fuertes detrás de la ludopatía, ¿no? Digamos, esta soledad de los personajes, de esta historia de Fortuna, los cinco personajes que están en escena, en realidad hay una gran soledad dentro de ellos que justamente los lleva a tener, digamos, un comportamiento o actitudes que parecen totalmente descabellados, absurdos, pero que aunque uno no lo crea, en la realidad se dan. De los problemas que muchas personas puedan tener, la gente se niega a vivir, digamos, su realidad y crea realidades paralelas para poder sobrevivir. Y yo creo que este es lo que hacen estos personajes. La única manera de ellos que tienen ahorita de sobrevivir es haciendo lo que están haciendo. Y claro, en este caso el personaje principal ha caído en esta adicción, pero hay muchas otras capas, ¿no? Detrás de esa problemática de la ludopatía, ¿no? La soledad, también esta ilusión de que muchas veces este mundo capitalista, bastante competitivo, donde todo el mundo siempre tiene que ganar, donde todo el mundo siempre tiene que obtener algo material, creo que hay una cosa que de alguna manera sucede y es que todos terminamos en algún momento tratando de buscar eso o la felicidad en lo material cuando no necesariamente está allí, ¿no? Y creo que esas son las otras problemáticas, las otras aristas que tiene la historia. Claro, que se abordan en tu obra Traga Fortuna, ganadora de el noveno concurso de dramaturgia peruana 2024. Ponemos tu obra en escena. Traga Fortuna. Intenté googlear el término, jamás lo había escuchado. ¿Es una invención tuya? ¿Es un neologismo que tú has acuñado? ¿Lo has leído en otras partes? ¿Cómo así llegaste con ese título? ¿Y qué es Traga Fortuna? Sí, bueno, no, es una invención mía efectivamente, o sea, nunca escuché
la palabra, no creo que exista, para nada existe en la Real Academia ni nada por el estilo, pero claro, es un juego, siempre me gusta jugar en los títulos, encontrar títulos que puedan conectar con las personas, ¿no? Una obra anterior que yo he escrito que se llama Tu madre la Concho, también de alguna manera tiene un juego de palabras como para que sea fácil de recordar para las personas, o llamativo en todo caso, para que las personas, pues nada, puedan conectarse desde allí con la experiencia de una historia, ¿no? Traga Fortuna creo que de alguna manera cumple ese objetivo, ¿no? De llamar un poco la atención, ¿no? Porque dices, Traga Fortuna, ¿qué es esto, no? O sea, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa? Y hay mucha gente que incluso inmediatamente la relaciona con las tragamonedas. Claro, Incluso hay gente que se equivoca y dice, fui a ver la obra Tragamonedas. Dragoneda. Yo, Entonces, y yo les corrijo, no, la obra se llama Traga Fortuna. yo Pero entonces, intentan, sí, perdón, disculpa por sí, cortar. para cerrarnos la idea sobre el título, sí, me costó un poquito, no salió desde el inicio el título, creo que tenía otro título que ahorita la verdad que no recuerdo, hasta que La Trocona. encontré, sí, pero la Trocona surgió incluso después de Tragafortuna ese nombre, Ah, porque, pero digamos, cuando yo escribo la primera versión de esta historia, no se llamaba Tragafortuna la obra, tenía otro nombre hasta que surgió esta oportunidad. También porque por ahí existen casinos que se llaman Fortuna, que se claro. llaman, en fin, tienen nombres más o menos por ese lado, ¿no? Entonces, Sí. me parecía interesante hacer este juego de palabras, ¿no? Yo también lo asocié inmediatamente con Tragamoneda, porque mi canal es bilingüe, entonces yo trataba de traducir el título y Dios mío, he sufrido, porque Tragamonedas es slot machine. Yo decía, Claro, pero Tragafortuna, ¿qué es? Pero es algo que yo lo entiendo como que la máquina se traga tu fortuna, te claro, roba, sí, y hay una ilusión que tú crees que vas a ganar, pero en realidad se está tragando lo tuyo y si te devuelve, sí, prácticamente te devuelve lo que tú le has estado dando. Traté de teorizar un poco. Y sí, me llamó bastante la atención esa y la trocona. Me he dado cuenta que es algo bastante tuyo, ¿no? Como dijiste el título de tu obra anterior también, ¿no? Es como que acuñar esos términos, es algo un tanto lúdico, ¿no? Que es algo sí. que noto que ese humor está bastante presente en ti. Sin ser experto, he escuchado el término, por ejemplo, aleccionador. Tu obra invita a la reflexión. Yo salí del teatro pensando, ¿no? En las oportunidades que tuve de entrar a un casino, la única vez que entré y que perdí 200 soles porque no sabía cómo sacarlos y la tentación que había, mi universidad estaba cerca de varios casinos, etcétera. Entonces, sí, hubo espacio para la reflexión, pero también bastante risa. ¿Qué esperas que el público se lleve al salir de ver tu obra? Es una muy buena pregunta. Creo que lo más importante para mí es que, a ver, yo trato en mis obras no de dar un mensaje, pero esto que tú acabas de mencionar, el efecto que ha tenido en ti, de que ha generado una reflexión desde tu parte, porque cada uno va a reflexionar sobre la historia, en realidad un poco desde sus vivencias, desde su background, su conocimiento, su cotidianidad, etcétera. Hay personas que seguramente van a ir solo a entretenerse y a reírse, y punto. Y habrá cumplido también la historia en lograr eso. Pero en otras personas habrá otro tipo de movilización de emociones, movilización de reflexiones. Entonces creo que la obra también logra ambas cosas. En mi caso, como autor, para mí lo más importante es que una historia conecte con el espectador. Conecte, primero, un nivel de conexión que vaya generando progresivamente a medida que va avanzando la historia, que el espectador se sienta interesado por saber más. Que luego también tenga una expectativa de qué va a pasar, cómo va a terminar esto. ¿Ganará el premio o no ganará el premio en caso de Traga Fortuna? Y lo otro Claro. es que, claro, genere una curiosidad sobre esto que quizás no conozco mucho, pero alguna vez he oído por ahí que la tía de un amigo, no sé, se gastó la pensión de sus hijos en la universidad y lo jugó lo jugó en el tragamonedas o en el casino. Entonces, creo que al menos como autor siempre espero eso, que mi historia conecte con las personas y claro, ese nivel de conexión va a depender también, depende un poco de la profundidad del espectador, ¿no? Hay un Sí. espectador que simplemente está buscando ir a entretenerse, reírse, pasarla bien y habré cumplido de alguna manera este objetivo que siempre uno tiene como autor. Y lo otro es también, obviamente, conectar de otra manera
Porque la buena comedia, que yo siempre digo, el humor bien tratado, que creo que en esta historia se trata de manera muy bien el humor, ¿no? No hay un humor chabacano ni nada por el estilo. Lo que hace es finalmente invitarte a reflexionar sobre estos personajes, ¿no? Hasta dónde pueden llegar a mentir, a manipular, a autodestruirse, porque es una, o sea, en realidad tenemos personajes que han perdido la dignidad o están perdiendo la dignidad todo el tiempo para sobrevivir, ¿no? Contrariamente a lo que de alguna manera deberíamos nosotros buscar la vida, la dignidad, digamos, en nuestro día a día, estos personajes han caído en una soledad tan profunda que los vemos teniendo esta vida, digamos, alrededor de esto que parece un poquito inofensivo, pero que en algunas personas puede finalmente ser muy peligroso, que es el juego, ¿no? En Sí, este caso, las tragamonedas. definitivamente. ¿Y has tenido la oportunidad de ver la puesta en escena con los grandes actores que hay allí? 5 actores en realidad, pero que parece que fueran muchos más. Ellos creo que llenan todo el escenario. ¿Qué te ha parecido? Claro, sí, he visto la función, o sea, en realidad he visto bastantes funciones, digamos, todas las semanas por lo menos voy a ver una o dos funciones. La obra ha ido creciendo de función en función, se ha ido enriqueciendo, son tremendos actores que siempre yo he admirado muchísimo y en escena lo están demostrando completamente porque, claro, finalmente la historia la escribo yo, pero sobre el escenario la terminan de escribir los actores con la visión del director y creo que han hecho un trabajo increíble, ¿no? Y bueno, con la Sí. producción que has podido tú ver del Teatro Británico, que pues nada, creo que completa toda una excelente experiencia para que el espectador se pueda llevar, digamos, la mejor historia consigo, ¿no? Para, en fin, para su recuerdo teatral. Sí, discúlpame, de verdad, yo no soy tan conocedor del teatro. Yo voy al Teatro Británico desde hace ya buen tiempo, casi 10 años en realidad, pero era la primera vez que tenía una obra ganadora del concurso y me sorprendió porque no es una adaptación de la obra, es la obra en sí, la que ellos actúan, ¿no? Yo reconocí Sí, los diálogos, claro, esto es lo que pasó y nuevamente viví, visualicé la obra porque primero la vi, ¿no? Y luego conseguí en formato impreso en el British Library. Fue una experiencia muy, muy bonita, de verdad, el tener la obra ahí en físico, ¿no? Y ver, el poder leerla, claro. claro, leerla, releerla, ¿no? Revivirla nuevamente. Es algo muy, muy bello. ¿Qué les dirías tú al público que aún no ha leído tu obra en general o esta obra en particular, al público también asistente a los teatros que quizá aún no ha visto tu obra? Invitarlos, ¿no? Las personas que les gusta ir al teatro, o aquellas personas que quizá han dejado de ir al teatro porque quizá no han encontrado historias con las que se puedan conectar. Yo creo que esta historia es bastante universal, bastante, de alguna manera, potente como para retomar a aquellos espectadores que el teatro haya podido perder. Porque eso pasa mucho. Digamos que el teatro, yo siempre lo digo porque, bueno, también soy productor de teatro, entonces no solo escribo teatro, competimos en realidad con que la gente se quede viendo alguna serie o alguna película en alguna plataforma de streaming o quizá opte un fin de semana por ir a comer o por ir a tomarse un trago a un bar y somos una fuente también de entretenimiento, el teatro, y creo que esta historia, digamos, es muy oportuna para reencontrarse con el teatro, con una buena historia, con unas excelentes actuaciones, con una producción increíble, que pues nos ayude un poco a consolidar, digamos, o hacer crecer un poquito esta movida de crear nuevos públicos. Claro, el panorama, ¿no? Del teatro en nuestra ciudad, que sin ser yo partícipe directo de ello, ¿no? Solo a modo de espectador. Bueno, no sé si compartes mi optimismo, pero se dice, ¿no? Que en el Perú no se consume mucho teatro, en Lima no se consume mucho teatro, no es una de las grandes capitales del teatro latinoamericano o mundial, pero en mi experiencia así empírica, ¿no? Como espectador, creo y quiero ser optimista de que propuestas como la tuya y como la del Británico Cultural hacen esto más dinámico y más llamativo y lo llevan a la gente y hay una acogida. ¿Es así como lo ves, al margen de los desafíos que hay? Sí, yo creo que se está haciendo mucho teatro en Lima. Puedo hablar de Lima porque vivo en Lima. No conozco, digamos, tanto las otras realidades en el país. Claro. Siempre va a ser difícil el arte, la cultura, el teatro en un país donde, digamos, hay pocas posibilidades, pocos apoyos muchas veces a producciones independientes. Es muy difícil
llegar a montar, digamos, una obra de teatro. Lo interesante, obviamente, también de Tragafortuna es que gana este premio del concurso de dramaturgia y parte del premio es el montaje, ¿no? Así como la publicación y montaje de la obra. Sí, Entonces, para mí como autor teatral, pues nada, es una súper oportunidad y creo que hoy en día en realidad hay mucho teatro que se está haciendo en diferentes formatos y yo también veo la cosa que optimista en ese sentido, pero claro, hay algunas otras cosas con las que no contamos quienes nos dedicamos al teatro o a las artes escénicas, ¿no? Primero son espacios, poco apoyo, por ejemplo, de los gobiernos locales. O sea, por ejemplo, las municipalidades, son muy pocas municipalidades que tienen un espacio para promover las artes escénicas. Por claro, un ahí, auditorio un acondicionado. auditorio, exacto. Entonces, hay mucho por hacer y hay un montón de gente que está haciendo muy buenas cosas en lugares muy alternativos, desde salas pequeñas de 50 personas, 40 personas, gente haciendo microteatro en bares, en diferentes espacios. Hay toda una movida que ha crecido Qué mucho bueno. en los últimos años, en la última década, que yo creo que de alguna u otra manera se va a ir perfilando a que, digamos, pues nada. Ahora, claro, como en cualquier, o sea, en otras capitales, no sé, Buenos Aires, hasta el mismo Chile, hay una movida teatral porque ha habido mucho apoyo del Estado, porque como cualquier industria necesita un apoyo. O sea, hoy en día tú tienes industrias que tienen beneficios, por ejemplo, tributarios, o Claro. tienen algunos otros beneficios para poder crecer. Pero claro, la cultura no se ve como un motor de crecimiento, ¿no? Cuando posiblemente a partir de la cultura y el deporte, quizá una nación puede adquirir una mejor identidad. Somos un país tan diverso, tan multicultural, pluricultural, que es un poco absurdo, ¿no? Que esa riqueza no tengamos la capacidad de nosotros transformarla en crecimiento, que creo que esa es la mezquindad de nuestros políticos, ¿no? Que no, Lamentablemente. pues nada, creo que para nadie es obviamente, es muy evidente lo que estamos viviendo hoy en el país, pero yo creo que la gente está haciendo resistencia, quienes nos dedicamos al arte hacemos resistencia, pero necesitamos del público, de los espectadores para hacer resistencia. Claro, porque a veces solamente se piensa que es un gasto, ¿no? Y que no es algo que pueda generar, ¿no? Y un país tan Claro, rico como el Perú ya se ha visto, por ejemplo, en el caso de la comida, ¿no? ¿Por qué no en el caso de la por moda, ejemplo, en el caso del arte, tanto tradicional, tanto contemporáneo, las artes escénicas, como tú me dices? Y tú eres creador de La Teatrera. sí, claro, la Teatrera es la productora con la que, bueno, yo justamente produzco las obras de teatro que he escrito. Digamos que la obra teatral o la comedia teatral emblemática de nuestra productora ha sido Tu madre la Concho, que es una obra de teatro que se ha mantenido, se mantuvo 5 años en la cartelera teatral de Lima entre el 2017 y 2021. Estuvimos por 6 teatros de Lima. Y bueno, hemos producido también otras obras como Los cerros no miran al cielo, una obra LGTB que se llama Father. Traga Fortuna era parte de uno de los proyectos que teníamos para producir también, pero bueno, Claro. la obra la mandé al concurso y bueno, obtuvo el premio y creo que ha estado en muy buenas manos del Británico Cultural para hacerse el montaje, ¿no? Qué bueno, ¿ya habías tenido tu relación con el Británico Cultural antes? No solamente como espectador, en realidad, yo como autor, mi participación, por ejemplo, en la elección del director, en la elección del elenco, o sea, el casting, hubo coordinaciones con el equipo, digamos, artístico del Teatro Británico para, de alguna manera, lograr, ¿no? Tener un elenco bastante sólido. Creo que uno de los grandes aciertos, en realidad, de este montaje ha sido el casting que se ha hecho. Las tres Sí, actrices y los dos actores que están sobre el escenario son realmente increíbles. Han tenido un desempeño durante todos los ensayos muy bueno y cada vez que se iba avanzando semana a semana, cómo iba avanzando la obra, cuando todavía inicialmente pues estás en el proceso de aprenderte la letra, de encontrar claro. cuáles son las intenciones de los personajes, cuáles son esas cosas que hay detrás de cada uno de Claro. ellos, ¿no? Esta Aprender la construcción de psicología personajes, del personaje, la ¿no? psicología, exacto. Han hecho un trabajo estupendo y yo creo que ese es uno de los mayores logros de este montaje, ¿no? El casting que se hizo. Sí, de verdad, yo me creí ahí ver que los personajes eran
bien creíbles, bien realistas, y al leer el libro, de verdad yo dije, sí, definitivamente lo han hecho muy bien. Esa proyección de voz, esos gestos, ¿no? El baile, y no solamente los actores, sino los otros personajes, como digo en mi reseña, que son las máquinas, Las máquinas. con un nombre más jocoso que el otro, ¿no? La ñañita, Javier, ¿cómo así? ¿Has sentido eso como que a veces como que quieren como que salirse y tener voz propia? O es algo que está en mi cabeza nada más? Sí, en este submundo de estos jugadores solitarios que de alguna manera no tienen familia. Sabemos ahorita en la historia que la Trocona, el personaje principal, su esposo es su ex marido, o sea, está separada posiblemente, o no sé si ya divorciada, posiblemente separada. Sus hijos están lejos de ella, o sea, ella no tiene una familia, su familia son las máquinas. Ese es un poco el planteamiento de ponerle nombre a las máquinas, darles una personalidad, Casi porque estos, humanizarlas. humanizarlas, sí, porque son la compañía de estas personas, son la única, digamos, posibilidad que ellas tienen de cerca para poder cumplir de alguna manera lo que ellos están ansiando tanto, ¿no? Sobre todo el personaje principal, pero que al final todos ansían lo mismo, ¿no? Ganar este cuarto de millón, ¿no? Mira cómo es, ¿no? Ahorita me acabas de decir algo que me está haciendo y me hace reflexionar y es algo que yo lo había visto solamente con el ojo jocoso, ¿no? Ahí vemos esa dualidad, esa conjugación de la reflexión con el humor. Tanto tú como la producción de Británico lo han sabido hacer de una manera tan natural, tan cercana al espectador, como digo, sin ánimo de dar lecciones, sino que es algo que fluye y un espacio que nos invita a ver cómo estamos con la familia, cómo estamos relacionándonos con nosotros. Se nos está como que llevando de repente a eso, ¿no? Se da no necesariamente en el caso de personas ludópatas, sino en otros aspectos, ¿no? Abandonados por la familia, estando o viviendo en la familia. Ángelo Condemarín, ha sido un gusto conversar contigo. Es la primera vez que conversamos, espero que no sea la última. Muchas gracias, de verdad. Felicidades por tu obra. De verdad, ha sido un honor tenerte aquí. No, a ti, gracias Luis Ángel por esta conversación. Ha sido muy gratificante conversar sobre la historia, conversar sobre esta necesidad de crear, de seguir creando y sobre todo pensando siempre en el público, ¿no? Que creo que es lo más importante a la hora que uno puede contar una historia, ¿no? Que el público, y esto lo hemos constatado durante estas, ya van 7 semanas de temporada y lo hemos constatado porque al final las personas cuando salen del teatro comentan entre sí o muchas personas se quedan esperando para saludar a los actores a veces, te queda la constatación de que no solo han disfrutado la obra, que se han divertido, que la han pasado bien, que se han entretenido, sino que han podido llevarse algo más, ¿no? Una reflexión, una Sí, crítica, y eso es muy importante para un autor, para los actores, para el equipo artístico de esta obra de teatro, ¿no? claro, algo muy gratificante, ¿no? Muchas gracias, Ángelo. Ha sido de verdad un gusto. Un placer también. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Y bueno, esa fue nuestra entrevista con el dramaturgo Ángelo Condemarín, autor de Traga Fortuna. Tienen aquí el libro en formato impreso. Está tanto esta obra ganadora del concurso como el segundo o tercer lugar y también la mención honrosa. Pueden conseguirla en la British Library, la Británica en San Isidro, o también en The Cultural Station en Miraflores, ¿no? Y allí mismo en Miraflores está el Teatro Británico y tienen la oportunidad de asistir hasta este 28 de abril para ver la puesta en escena. Esta obra reúne un elenco muy grandioso, como hemos estado conversando con Ángelo. Liliana Trujillo en el papel de Carolina, Claudia Berningson como Leonor, Augusto Mazzarelli como Don Paco, Anaí Padilla como Marta y Brian Cano como Camilo. Bueno, quedan todos invitados y ha sido un verdadero gusto. Chao, chao.